Esto ya me sabe mucho, Zoom de libros es lo que hablan una hija de 20 que lee mucho y vive en Barcelona y un padre de 53 que ya no lee nada y vive en el medio del campo. Bueno, estamos en el segundo Zoom de libro del año con Nina con fondo completamente distinto al de su habitación. Mi habitación no está accesible. Está muy bien. Pero libros sí. Libros sí, eso Mostrame. presento la selección. 1, 2, 3, 4, 5. Uno solo o dos muy chiquitos, uno mediano y dos gordotes. Ahí. ¿Están en orden de menor a mayor? Están en orden, los puse en orden y no pensé la calificación, así que vamos a ir un poco sobre la marcha. Todo es sobre la marcha hoy. Dale. Yo les quiero contar a todos los que están viendo este Zoom de libros que Nina está en modo universitaria a full, tiene muy poco tiempo para todo, pero está leyendo casi que por necesidad nuestra, más que por gusto de ella. Estoy leyendo solo universidad. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenés ahí? Contame. Bueno, empiezo. Primero se llama Musclos per sopar, que en castellano es mejillones para cenar. Sí, ¿de quién es? Es de, bueno, pronunciar esto. Brigitte van der Becke. O sea que no es catalán, no es un libro de una catalana, no, está en catalán. No, esto es una edición que hace una editorial que se llaman Petits Plaers, Pequeños Placeres, que son libros de menos de 150 páginas. Perfecto. Y lo editaron ellos. Y escúchame, ¿y averiguaste si eso está en castellano? ¿Accesible a lectores hispanohablantes? Sí. Miré en Mercado Libre y está misma portada, pero en castellano. Mejillones para cenar. El título ya me gustó. Tiene un algo de cotidianidad. ¿Qué? Contame qué es. No quiero adivinar nada. De hecho, es justamente eso, es súper cotidiano. Es una familia de 4, madre, padre, hijo e hija. ¿De dónde es la autora? Alemania. Alemana, ok. Alemana. Y son eso, una familia de 4. La narradora es la hija, ninguno tiene nombre, cosa que a mí cuando no hay nombre de personajes... Es difícil ese ejercicio o ese alarde literario, ¿es difícil para la comprensión o está todo bien? Para nada, porque todo el libro es una cena. Ah, ok, eso ya me gusta. De hecho, sería una muy buena obra de teatro. ¡Qué lindo! Me gustó. Bueno, dale, espera, antes, porque eso ya es curiosidad mía. ¿Cómo llegaste al libro? ¿Al libro? Me lo prestó una amiga de mi mamá, Celia. Okay, Celia, me imagino. Bueno, dale, Sí. contame. Básicamente es una familia de 4, una familia muy patriarcal, de que el padre... Mirá, aguántame, te está sonando a vos el teléfono. ¿Puede ser? Hay un ruidito como de móvil. No, ¿No pero sí que lo escuchás? escucho. ¿No escuchás Sí, eso? sí, pero no sé de dónde sale. Bueno, dale, empezá de vuelta. Es una familia. Dale. Es una familia de 4 viviendo en la Alemania justo después de que se volvieran a unir las dos Alemanias. Ajá. Y es una familia muy patriarcal, el padre dice, la gente hace. Ok, sí. Y el padre es un señor ejecutivo de una empresa, todo el estereotipo de padre patriarcal, o sea, clasista, misógino, pero todo muy disimulado, todo como que... Todo muy alemán. Exacto, todo como muy educados, pero notás la opresión, notás que está ahí. Sí. La cosa es que el padre se va de viaje de negocios y cada vez que vuelve, cada vez que vuelve, su plato favorito son mejillones. Ajá. Entonces, el libro empieza con una familia con un plato de mejillones en la mesa esperando a que el padre vuelva. Sí. ¿Qué pasa? Que el padre, como buen alemán, puntualísimo, nunca llega tarde. Pero ese día no vuelve del viaje. Y todo el libro es un diálogo entre la familia en la que poco a poco empiezan a hablar y muy lentamente empiezan a rebelarse y a cuestionar por qué llevan la vida que llevan. Sí, Todo esto mientras esperan al padre. Mientras esperan al padre. Okay. Que de hecho empieza el libro diciendo, ¿a ustedes les gusta? Nah, no me hace mucha gracia. Excelente. Y es eso mezclado con historias que te muestran cómo fue el padre a través de la infancia de los chicos. Ok. Como para que veas lo que está pasando en la escena, como para contextualizar de qué están hablando y a qué se refieren con como esas microagresiones o agresiones directamente a las cuales de chiquitos no daban importancia, pero que una a una van sumando. Y el libro es como una olla a presión. ¿Pero funciona como flashback esas intromisiones del pasado o como qué? No, o sea, no tiene capítulos, son 120 páginas seguidas. Derechito. Y es una forma de narrar muy extraña porque no son flashbacks, pero tampoco... Espera. ¿Quién narra? La hija grande. La hija grande. ¿Y cómo va a esos flashbacks ella si no hay capítulos ni nada? Porque el libro es el diálogo de la escena, pero no hay un solo diálogo.
¿Me mostrás o me lees un cacho? Porque necesito entender el recurso. Te lo tengo que traducir. No, léemelo en catalán. Ay, es que tengo anotada. Por ejemplo, te lo leo en catalán, ¿eh? Sí, sí, sí. Poner subtítulos. Después pongo. Com la meva mare no va semblar horroritzada per les meves paraules, va dir, ja ho veurem. I com que va semblar que ella tampoc no ho trobaria gaire terrible, ens vam començar a preguntar què faríem si el pare no tornava. Ok, o sea que podría ser tranquilamente un monólogo de alguien frente a un Totalmente. auditorio, porque no es que hay raya de diálogo, habla la madre, habla la otra hija o el hijo, sino que es alguien contando todo eso, yéndose para atrás, volviendo para el presente, etc. Ok, ya está, Sí. me quedó clarísimo. Perfecto. Y además es muy bueno porque no hay un solo diálogo, o sea, es todo párrafo, 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 con suerte encontrás un punto y coma, pero es muy ligero de leer. Claro, es un fluir de Te la lo bajas conciencia nada, absoluto, claro, me encanta. totalmente. Una novela moderna de esta época. Contextualizame un poco. La chica, Creo que la autora es de ahora, es antigua, ¿de dónde es? la autora murió en 2021, hace muy poquito. Qué loco, pensé siempre que era una chica joven. No, 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 para nada. Murió en 2021. La historia está narrada en, juraría que los 90, que es cuando se publicó el libro, pero hay muchos flashbacks a la Alemania dividida. Entonces, ponerle que empieza anterior, en los la Alemania 60. anterior al 89. Exacto, O sea, empieza en antes los de la caída del 60. muro, antes de la caída del muro, y esto ocurre tras la caída del muro. Sí, esto es varios años después. Ok, ok. O sea que en algún momento de los 90. Sí. ¿Y qué le encontraste al libro para meterlo en el Zoom de libros? O sea, ¿por qué es recomendable? Es muy claro en la forma en la que está escrito, o sea, es muy directo, no te deja dudando, no hay interpretaciones, pero a la vez da mucho a lo que reflexionar, Ok. porque es una historia tan cotidiana y que a la vez te das cuenta de tantas cosas que te lleva a pensar en tu propia familia, en tus propios abuelos, en tus propios padres, Me y se gusta, hace me como gusta. una comparación que a mí, por lo menos, me divirtió mucho y me pareció muy rica. Y además sencillo de leer y cortito. Exacto, es que lo tiene todo. Qué bueno. ¿Qué puntaje le ponemos a Mejillones para cenar decime de nuevo el nombre de la autora? Brigitte van der Becke, Ok, puntaje. que no se va a pronunciar así, pero bueno. Y le pongo un 8. Un 8 para Mejillones para cenar de Brigitte van der Becke. O sea, Le decimos así, aunque no sepamos cómo se. Me encanta, me gustó. Me gustó. Si yo es fuera una muy... persona que lee, me lo compro por Mercado Libre. No, es muy cortito, hacelo. Qué lindo, qué lindo. De hecho, voy a buscar en Mercado Libre. Espérate, Míralo aguantame. porque yo lo miré, pero imagínate que está en Mercado Libre Colombia. Mejillones. Sí, resta. Birgit van der Becke. No Brigitte, Birgit. Ups. Listo, perfecto, ya está. Excelente. Vamos al segundo libro, que de atrás para adelante es el cuarto mejor puntuado, de Nina en este Zoom de Libros 2025, que además aparece en la revista Orsay. Qué vergüenza. El segundo libro es, espera, Pygmalion de George Bernard Shaw. Pygmalion, ¿qué Pygmalion? Bueno, yo lo tengo en inglés, déjame. Uno que leí. ¿Lo leíste? Sí, yo de Bernard Shaw creo que entre los 15 y los 20 leí, no te digo que todo lo que escribió, porque escribió un montón, Lo mucho. pero obras de teatro y novelas sí. No me acuerdo, pero sé que me encantó Pygmalion. Pygmalion me lo compré en 2021, lo leí y después entré a la universidad, empecé a dar muchísimos cursos de fonética inglesa y tuve que volver porque justamente trata de eso. Claro, claro. ¿Qué diferencia hay entre haberlo leído pre-estudios de literatura inglesa y leerlo ahora? O sea, ¿es como tu cabeza está compartimentada distinta ahora que hace 2 años que estás leyendo Sí, en inglés y eso? ¿Cómo funciona sí. eso? Pero con esto no pasa tanto. Mi cabeza ahora va, o sea, es como si tuviera un mini profesor de literatura Todo el que me va tiempo. haciendo preguntas todo el tiempo. O sea, ya no, a menos que sea una lectura que muy porque no sé qué leer y es un libro de paso, tengo una cosa en la cabeza que me va haciendo preguntas. Ah, pará, esto no tiene nada que ver con Zoom de libros, pero te lo pregunto porque me interesa. ¿Qué? ¿Perdés con la universidad y perdés espontaneidad en la lectura? ¿Perdés diversión? ¿En qué se Pierdo tiempo. convierte? ¿En qué se Pierdo, convierte? tie- Pierdo tiempo porque tengo que leer muchas cosas que no me gustan, pero las cosas que leo por gusto y las cosas que me descubre la universidad, que son un montón, me suman mucho. Ay, explícale a tu padre que no terminó el secundario, ¿qué es lo que suma? Y que al final, por mucho que leas y por mucha cultura que tengas, vos vas a entrar a un aula y te van a decir, vamos a leer estos 20 autores. Ajá. Obviamente no completos, pero es un nivel de descubrir que yo no hubiese llegado nunca a autores. O por ahí sí, y hubiese llegado mucho más tarde. Pero al final es eso, es ir descubriendo y son cosas que yo, por el tipo de cosas que leo, que me gusta más la literatura contemporánea,
nunca hubiese llegado a Thoreau, por ejemplo. Claro. No habría nada que en el caos de lo autodidacta te hiciera llegar a ciertos autores. Y tampoco hubiese habido, ¿está bien jugado eso? Y tampoco hubiese habido la voz crítica que ahora tengo incluso leyendo literatura contemporánea. Pero a eso voy yo. Esa voz crítica, ¿no te atrofia la espontaneidad de la lectora que eras? No creo, porque, o sea, sí que obviamente lees más lento, pero siento que como absorbes mucho más. Te lleva a cosas que antes hubieses leído y hubieses dicho qué buen párrafo, te llevan a reflexionar sobre otra cosa. O reconoces, no sé, un elemento literario que leíste en otro lado y dices, ay, mira, y empiezas a pensar en los otros. No sé, hay como un proceso mental, el cual incluso, o sea, aunque haga la lectura más lenta, siento que la hace mucho más fructífera. Ok, se entiende perfecto. Y en lecturas como esta, como Pigmalión de Bernard Shaw, que ya la habías leído antes de ser universitaria, también encontrás dentro del texto, me imagino que lo que a uno le pasa cuando conoce mucho de una cultura, pequeñas cosas que ni en pedo hubieras entendido antes. Con Pygmalion no me pasó. Justo Pero porque... te pasa con No, cosas. sí, totalmente, me pasa un montón. Claro. No, encima, sobre todo con clásicos, cuando empiezan, porque estoy dando un montón de historia también en la carrera, cuando te empiezan a dar background histórico, que yo Claro. hubiese dicho, mira vos qué divertido, pero ahora hago las conexiones y entiendo mucho más en profundidad de qué me están hablando. Claro. Ya no es Bueno, como leer hablemos de fantasía. Pigmalión porque nos estamos yendo al carajo y Zoom de Libros se está convirtiendo en una charla privada. Perdón. No, está bien, pero vayamos ahí. Pygmalion trata sobre una chica que vende flores. No, mentira, de hecho no, porra. Trata sobre un lingüista aristócrata que se llama Higgins, si no me equivoco, que encuentra un día a la salida de un teatro a una chica que vende flores. Una chica que tiene un acento muy de barrio bajo, muy lo que en inglés se llama el Cockney accent. Sí. Y está aburrido, es bastante hijo de puta, y le dice a un amigo, hacen una apuesta, y le dice, yo a través de clases de fonética, en la que no la enseño a hablar, simplemente la enseño a pronunciar palabras, la voy a convertir en una chica de clase alta, la voy a meter en un salón lleno de aristócratas, no sé hablar, la voy a meter ahí y todo el mundo se lo va a creer. Sin conceptos, solamente desde lo fonético, solamente Solamente, levantando un poquito el tono de la voz y ¿no? Eso. sí, cambiando la articulación de las letras, y eso hace, la medio adopta, digámoslo así, y le empieza a dar clases. Y eso es básicamente la trama. Pero en la trama es obra de teatro. Sí, es una obra de Es una teatro. obra de teatro. No tiene escenas, son solo 5 actos. Es Claro. divertidísimo, no me había Yo dado me estoy cuenta. acordando alguna cosa, pero en la trama las conversaciones entre la chica y Higgins son divertidísimas. Tienen esa... Todas Claro. las conversaciones son muy divertidas. Porque Te cagás de... Bernard Shaw lo que tiene es que es como un periodista de política de la época y contándote esa pelotudez te está contando Inglaterra. Te está contando un montón de cosas. Es muy alucinante. Y está muy bueno también el cómo desmonta un sistema como tan rígido, tan establecido. No puedo hablar, papá. Soy incapaz. Pero No me salen las porque palabras. estás hablando mucho en otro idioma, por eso. Vamos a decir que es eso si no me siento mal. Porque estás borracha, puede ser la otra opción. Totalmente. 7 de la tarde. Es eso Rompe lo como que... establecido, estabas diciendo. Exacto, y rompe lo establecido y te muestra lo fácil que es romperlo. O sea, la seguridad que tienen en el sistema socioeconómico en el que se basa todo y lo simple que es con unas clases engañar a todo el mundo. No sé, me parece súper divertido. Es eso, es sátira. Sátira pura y muy gracioso. Bueno, claro. Bernard Shaw, Oscar Wilde eran dos muchachos muy específicamente irónicos, cáusticos y con una pluma además espectacular. Me encanta que me hayas recordado Pigmalión, que disfruté muchísimo y claro, y que después el porro hace que te olvides cosas y te olvides, después las recuperás un poquito así, pero es lindísimo Pigmalión. ¿Por qué se llama Pigmalión? Viene de... Te estoy hablando de memoria y no lo busqué, ¿eh? Pero viene del griego, de un mito griego el cual no te sé decir cuál es. Ok, es un mito griego, o sea, es una metáfora de algo. A ver, Sí, vamos pero... para que quiero buscar. Búscalo. Tenés el wifi muy mal hoy. Sí, hace días que Me vengo. cortás un montón. Es una figura de la mitología de Chipre. Aunque Pigmalión es la versión griega del nombre real fenicio, es más familiar a partir de la Metamorfosis de Ovidio, obra en la que se presenta a Pigmalión como un escultor enamorado de una estatua que había hecho él mismo. Ay, sí, es Galatea. Ese mito lo conozco, pero
como Galatea. Eh, La estatua fue llamada Galatea, aunque este nombre no aparece en las fuentes mitográficas. O sea, ¿Te es una acordás de...? metamorfosis, tiene que ver con una Sí, metamorfosis, cosa que es lo que Higgins intenta hacer con la florista. literal. Claro, Y también está, claro, no conocía el mito, pero es muy, porque realmente Higgins no la ve como una persona, la ve como un proyecto. claro, Es terriblemente denigrante, Higgins. claro. O A sea, full. hay frases que son muy graciosas, pero son muy cancelables. Sí, también, bueno, en las conversaciones entre los dos amigos al principio también, porque son dos Sí, amigos sin ningún tipo de escrúpulo. Gente que totalmente. está dispuesta a divertirse a costa de quien sea. Cosa que es muy inglés también y que está Totalmente. en un montón de obras de teatro, tanto de Shaw como de Oscar Wilde, Guay. en donde, viste, que la conversación es no solamente cancelable hoy, era cancelable en esa época también. Sí, es muy arrogante, Sí, sí. Bueno, pero puntaje para Pygmalion de Sir George Bernard Shaw. Pygmalion tiene un 8,5. Me encanta que hayas elegido una obra clásica del siglo XIX espectacular y que antes hayas ido con Mejillones para cenar, que no tiene nada que ver y que va por otro lado. Así que Voy bueno, saltando. vamos al promedio, al medio de los 5 libros, el tercero de este. Se llama Sigo aquí de Maggie O'Farrell. Sigo aquí. Maggie O'Farrell suena también británica o escocesa o qué. Creo que británica. Irlandesa. Irlandesa, ¿viste? Era de por ahí. Era de por ahí. Siento mucho, gente. Es muy ofensivo confundir a un irlandés con un inglés. A full. Y a un escocés con un irlandés y a todo con todo. A Es más cualquier o menos persona con un inglés es ofensivo. lo que pasa con España, con un vasco, con un catalán, con un andaluz, tienen el mismo Exacto. problemita. Bueno, entonces, repetime todo repetime. Es Sigo aquí de la autora irlandesa Maggie O'Farrell. Perfecto. ¿De qué época es la autora? Es contemporánea. Ok. ¿Qué edad tiene hoy? 72, 40 y... 50. Ah, tiene mi edad. Tiene mi edad. 52. 52, perfecto. Bueno, dale, contame, sigo aquí. Novela Maggie, oscura, o novela oscura. novela oscura. No sé, por el título. Sí, bastante, de hecho sí. No es una novela, es no ficción, es Ajá. una recopilación de encontronazos con la muerte que tuvo la autora a lo largo de su vida. Por eso se llama Sigo aquí. Sí, Es como, ¿te acordás que te hice escuchar el otro día que estabas en casa una canción de Mariana Walsh que se llama Como la cigarra? sí. Dice, muchas veces me mataron, muchas veces me morí, a mi propio entierro fui resucitando. Es esa onda entonces. Pero la de Mariana Walsh es más linda. Sí, sí, claro. Bueno, contame. Es eso, básicamente son 17 historias cortas en las que la autora estuvo cerca de la muerte y están tituladas con la parte del cuerpo que casi se la lleva un poquito a la tumba. Por Mirá qué ejemplo, loco. tipo, No, abdomen. Abdomen se llama. Sí. Y decime otros títulos. Sistema circulatorio. Abdomen, ya lo pasé. Garganta, pulmones, Ah, le pasó de todo. todo el cuerpo. 17 veces. Pero que era una mujer enferma. Es una No. mujer. No, Es una mujer que le gusta mucho el juguetear con drama. la muerte. El drama. Sí, y es un libro que leí una review que dice bastante narcisista y es un poco cierto, porque es una recopilación que por ahí con 5 historias menos íbamos bien. Y la mujer se pone en situaciones un poco de peligro, o sea, una de ellas se expone ella misma que le tienen cuchillos en un bar. No. Entonces, que se supone que es un profesional, pero es como, Claro, ¿cómo no querés algo te haberte puede encontrado pasar. 17 veces con la muerte si haces cosas así? Claro, Hay bien. encontronazos más heavies, otros que son mucho más ligeros, pero es como el hilo conductor, entonces se lo compramos. Está muy bueno, me gusta. ¿Y son cuentos o es más biopic, más documental? ¿O es No, cuento? no, no, son cuentos. Son cuentos de distintos momentos de su vida y es eso, es el órgano, la cosa que la iba a matar y el año que pasó. Es rarísimo, está bueno. Es muy, me parece un tipo de no ficción muy divertido, es una forma muy original de hacer una biografía. Es una forma muy ficcional de hacer no ficción también. Exacto. Sí. Y ¿Y se vos nota vas mucho. aprendiendo de ella en el camino? ¿Es cronológico lo que Sí. cuenta? ¿Está mezcladísimo? Está mezcladísimo, pero vas aprendiendo porque le gusta mucho. Es un texto muy con mucha floritura Ah, ok. Es y con barroquito. muchísima digresión. Es poético. Pero es eso, algo repetitivo, o sea, no sé cuántas veces te puedes ahogar, porque Claro. hay 3 pulmones en el libro, es como, ok, cálmate, deja Claro. de ir a agua abierta. Está Pero muy en bueno. general a mí me gusta mucho. Qué bien. ¿Y qué tipo de literatura es? ¿Es divertida? ¿Es seria? ¿Es solemne? ¿Poética? Yo diría poética.
Me gusta, no es excesivamente divertido, tampoco es excesivamente triste, Ajá, incluso para los temas que trata. De hecho, yo diría que al revés, que es un libro que te lleva más a apreciar la vida a través de lo cerca que estamos todo el tiempo de la muerte. ok. Me gusta, ¿eh? Y Me gusta. no sé si es una muy buena consigna y el último cuento te hace mierda, ¿Ah, porque es el sí? único que no trata de ella. Ah, ok. Y ese último, sin spoilear nada, ese último cuento, ¿terminás diciendo, ah, ahora entiendo por qué escribió todo esto? No, ¿O no? de No, hecho no. no, no De te hecho, yo abre por ahí. creo que te enterás a medio libro, hay un capítulo en el que, medio spoiler, no sé, hay 17 capítulos, si les spoileo uno no pasa nada, Ujú, en la que la autora de muy chiquita tiene encefalitis y los médicos están convencidos que se va a morir. ok, Entonces, mi teoría es que su obsesión con la muerte, con la mortalidad, con las experiencias cercanas, le viene de ahí de chiquita. claro, claro. Pero es todo suposición. Ok, sigo aquí de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell, autora irlandesa de 50 y pico de años, contemporánea mía. Puntaje de Nina en este 8,5. 8,5, 8,5. ¿En algún momento vas a dejar de ser europeocentrista o vas a seguir con autores europeos hasta el final? Bueno, al final me muevo un poco. A ver, vamos al número 4, que en realidad es el segundo desde la lista de los mejor puntuados. Seguramente va a seguir con Europa. Sí, adelante. Y nos vamos a Estados Unidos. Ah, no, entonces no estás en Europa. Está bien, cambiaste. Cambié el orden. Cambiaste el Pero orden eso no se para... lo digas a nadie. O sea que tenemos, el tema es que tenemos Irlanda, Reino Unido y Alemania en los tres primeros, Ujú. y ahora cambió de continente, pero sigue siendo un poquito primer mundista. Adelante. Sí, no me moví mucho del primer mundo. Lo ¿Qué, siento, cancelenme. qué tenés? Tengo el cuento de la criada, de Margaret Margaret Atwood. Atwood. Que no sé, Este, yo a mí, perdón, hablando de gente que lee poco, la serie es ¿Mm? asfixiante. ¿El libro qué Te onda? cortaste todo. Uy, perdón. A ver ahora, ¿estoy? ¿Me escuchás? No te veo mucho, pero te escucho. Bueno, digo que la serie es asfixiante y el libro, ¿qué onda? Asfixiante, muy asfixiante. Tremendo, ¿no? Muchísimo. Contame todo, porque no sé nada del libro. No, nunca lo abrí, no sé por dónde va. Creo que es muy parecido a la serie. Lo único que la serie siguió camino y el libro quedó. Claro. Pero es eso, es una distopía, unos Estados Unidos que ahora se llama Gilead, y básicamente es un régimen totalitario, una juraría que se llama teocracia, ¿no? Sí, Cuando bueno, por lo menos así en la serie. es eso, una teocracia que de hecho el dictador, porque al final es un dictador religioso, basa toda su política y justifica todas sus leyes con una parte del Génesis. Y en este mundo, básicamente, hubo una crisis de fertilidad, porque debido a radiación, contaminación, la fertilidad cayó en picado, Sí, y entonces las mujeres fértiles se usan como ganado, como, básicamente. claro, como, O sea, como tenés objeto de reproducción. efectivamente. De hecho, todas las mujeres, o sea, todas las mujeres están subyugadas, diría que se dice en castellano, No. ¿Qué querés decir? oprimidas de forma violenta, Mm, reducidas al silencio. ok, pero no es subyugadas, no es esa la ¿No palabra. subyugadas? ¿No No. existe? Sí, existe. Subyugado es casi sorprendido, obnubilado, pero No, no es. pará, no, no, no. Busca tranqui que después yo corto. Subyugación. Ah, efecto de subyugar. Significado. Avasallar, sosjugar, dominar, poderosa o violentamente. Mira, mira, yo lo Oh, tenía por otra cosa. primera vez que tengo razón en algo etimológico. 20 años tardé, pero llegué. Excelente. Bueno, entonces dale, retoma la frase y yo no te corrijo. Ok. Y esta sociedad se basa en la subyugación de la mujer. Todas las mujeres, incluso las que son de más clase alta, no tienen ni voz ni voto, pero hay una categoría que son las criadas, las cuales se dedican únicamente a procrear. O sea, son esclavas, Claro, no tiene más. Y la protagonista se llama Ofred, que de hecho en castellano tiene que ser Defred, ¿no? sí, Defred, porque es el nombre, ¿cómo es la El inicial? comandante. Explícame lo que no me acuerdo. Sí, es el apellido del comandante. Los comandantes son hombres, Claro. básicamente. O sea, Defred es de alguien. Exacto. Y seguimos básicamente la vida de esta chica, con muchísimos flashbacks a su pasado, porque no nació en este régimen, sino que se vio envuelta en él a medida que pasaba el tiempo, Claro. y tiene muchos flashbacks a tenía un marido, tenía hija. Y seguimos el día a día de esta chica, totalmente sumisa, totalmente oprimida, la cual un día, paseando por el mercado,
las criadas pasean de dos en dos Ujú. y las emparejan. Y un día, paseando por el mercado, conoce a otra criada que se llama de Glenn, Claro. of Glenn, y empiezan a hablar. Y ahí se genera como una pizca, una espurna, una chispa, digamos, La chispa. en la que Defred empieza a plantearse si realmente no está todo tan decidido y empieza a descubrir que hay unas organizaciones, unas comunidades rebeldes Rebeldes. que ya no sabía que existían, pero eso, básicamente. Ah, Expliqué muy me mal. está, me está despertando todo el recuerdo de la serie, que yo la vi, creo que pre-pandemia. Es espectacular. Es tremendo el tema, la metáfora es alucinante. De hecho, Margaret Atwood, en la época en donde Argentina, las mujeres en Argentina empezaron con el Ni Una Menos y con las grandes manifestaciones, apoyó todo el tiempo ese cambio de paradigma que se dio acá entre 2016 y 2018. Y la serie ayudó un montón también para que metafóricamente se entendieran otras cosas que estaban pasando en la sociedad sin tanta exageración, pero que estaban pasando todo el tiempo, o que están Es que es pasando. eso, lo lees y no lo ves tan loco, tan lejano. Claro, exacto. Eso es lo que da miedo, eso es lo que asfixia, que no es algo imposible. No, para nada, para nada. La serie después se escapa del libro, como tiene tanto éxito, me parece que se va de mambo en un punto. Creo que Tiene hasta como la 4 propia temporadas. autora en un momento dice, bueno, paren, pues no es tan así. O sea, me parece que la metáfora es más poética y más copada cuando está literariamente argumentada y después la serie se va, como suele pasar con la televisión, ¿no? Que se pasan de rosca. Pero todo el mundo dice, yo no lo leí, que el libro es espectacular. Tiene un final el libro, o sea, no es que es como una temporada que cierra, tiene un final. Tiene un final, es abierto, Ok, no tiene más, y me parece mucho más útil y mucho más... Un segundito que busco la palabra. necesario. No. No, que está de acuerdo con la historia. Ah, coherente. Ok, tiene un final que es abierto y me parece mucho más coherente el final del libro que no lo que hizo la serie de continuarlo, porque siento que el final suma mucho significado Claro, a toda la obra. claro. ¿Me mostrás el libro un toque? Nunca lo tuve encima. Es un libro gordo, digamos, unas 400 páginas debe tener. Te digo. Por ahí. 320, Ok, pero ok. letrita chiquita, ¿eh? Se quedaron a gusto. Letra chiquita y escrito en tercera. ¿Es un relato de tercera persona? ¿Cómo funciona eso? Creo que era primera. Sí, es primera. Es primera persona de ella, de Fred. Sí, de Fred. Ok. Porque va flashback de cuando era chica. Empieza a contar también cómo fue esta revolución de ultraderecha, porque es una revolución de ultraderecha la que ocurre, ¿no? De los grandes No, sí, sí, totalmente. terratenientes. Qué lindo que es. También lo único que me faltó es que hay mucho background de ella como personaje y muy poco background, o sea, hay background obviamente, pero muy poco contexto de cómo se llegó a esa sociedad. Como que Claro. me sobraba un poquito tanta historia personal y un poquitito más de construcción. Sí, sí, de contexto geopolítico, digamos. Exacto, es como lo único malo que tiene el libro para mí. Ok, perfecto. Puntaje para Cuentos de la Criada. Un gran libro que se convirtió en una gran serie. Un 9,5. Vamos todavía, 9,5. O sea que estamos ahí a punto de conocer. Este mes de febrero, estamos en el año 2025. Hoy es martes 11 de febrero. Lo cuento, digo, porque después la gente puede ver esto cuando quiera, pero estamos en febrero del 2025. Es verano en la Argentina e invierno en este momento en Barcelona. Y el último libro del Zoom del libro de hoy, el mejor puntuado por mí. La amiga estupenda de Elena Ferrand. Qué maravilla, qué maravilla, qué Qué maravilla. maravilla. También es una serie, también se convirtió en una serie, también se convirtió en una serie tremendamente fiel al libro. Bueno, contá de qué se trata. Hacé de Perdón. cuenta que no sé nada sobre el tema. Estamos en la Italia de los años 50 y en un pueblito, no, mentira, en un barrio de Nápoles, Sí. sí, en un barrio de Nápoles, iba a decir Florencia, en un barrio de Nápoles, clase media baja, todo muy tranquilo, un barrio con un poco de violencia, pero se vive bien, y hay dos chicas Ujú. de 6 años al principio del libro, se llaman Lila y Leno, Sí. que en realidad Ay, es no, es que las amo las dos. las mejores. En realidad yo no sabía. Lila se llama Rafaela. Mirá, Rafaela y Elena, pero Lila y Leno. sí, Y te cuento eso, la historia de estas dos chicas, niñas en el momento, que no pueden ser más distintas. En todo lo que hacen no pueden ser más distintas, pero que a pesar de todo crean una amistad muy linda, muy compleja, con muchas emociones contradictorias ajá. y muy realista.
¿Y hasta dónde va en el libro esa amistad? Esta amistad es el primero de 4 libros. Claro, por eso. Esta llega ¿Hasta dónde llega este? hasta los 16, hasta que tienen 16 años. Hasta que Lenus se va. No, No. A ver, papá, no me spoilees. es que me estoy perdiendo. ¿No? ¿A las 16? ¿Cómo termina este? O más o menos. Yo después no lo pongo, porque no. Ok, sí, termina en la boda de Lila. Ah, claro. No, después se va. Claro, sí. Está bien. No me digas eso. Bueno, No sé está nada. bien, digo, no pasa nada. Es lindo igual, es lindo igual. Sí, totalmente. Qué hermosura, qué hermosura. Vamos a ponerle un puntaje a La amiga estupenda o La amiga brillante, según en qué hemisferio se haya traducido, de Elena Ferrante. Un 10. Qué bien, qué lindo, Rotundo. qué hermosísimo libro. Alucinante. A mí me encantaría recomendar, déjame que me acuerde cómo se llama, ¿eh? La Porque, mentirosa vida de los adultos. bueno, eso. A mí me gustaría recomendar mucho La vida mentirosa de los adultos, que es una novela espectacular que también pasa en el sur de Italia, que también pasa, en este caso en el año 70, 75, con personajes más grandes, pero es la misma edad de Elena Ferrante siempre. Es espectacular, es espectacular. No digo nada, también recomiendo. Tiene un muy buen título. Es un muy buen título ese. Me parece fascinante la historia de Elena Ferrante también, en general, pero bueno, dale, no quiero ser yo Pará, no, el... pará, tira para atrás. No sé de la historia. Contame. Ah, ¿sí? ¿No sabés? No. Elena Ferrante no existe. No hay ninguna Elena Ferrante. Es un seudónimo. Elena Ferrante tiene un montón de novelas, tiene una trilogía ¿Sí? espectacular. Bueno, todos los libros son increíbles, pero la editorial no revela quién está atrás de ese seudónimo desde hace ya más de 15 años. Wow. Se sospecha que es un hombre, un varón. Se sospecha que es un matrimonio de un varón y una mujer. Se sospecha que es una pareja de lesbianas. Se sospecha que es un matrimonio de homosexuales masculinos. Hay un montón de teorías conspiranoicas, pero lo único que se sabe realmente es que Elena Ferrante no existe. No hay nadie que se llame así, nadie se da a conocer cuando aparece un libro, y eso es maravilloso y mantiene en vilo a todos sus lectores en todo el mundo. Me considero en vilo. ¿No es increíble? Está muy bueno. Es muy bueno, pero muy, muy bueno. Bueno, Me encanta cuando no hay persona. claro, es fantástico eso. Es fantástico. Además, la calidad literaria. Yo no leí este libro, pero leí otros. O sea que estoy muy a tono con la forma de escribir de Elena Ferrante. Es espectacular. La forma de escribir es espectacular. No podés dejar sus libros, no los podés dejar. Es muy... Bueno, contame de este. Uy, lo sabes, pero es... Es esto. Ese es el libro, listo. Es como... Estoy convencida que son un matrimonio de lesbianas. ¿Sí? ¿Pensás eso? Nadie... Sí, esto lo escribieron mujeres lesbianas. ¿No te gustó nada cuando dije se rumorea que es un hombre? Pusiste una cara de asco. No, me niego a pensar que un hombre puede escribir una amistad infantil tan maravillosa, en mi mente es una experiencia femenina. Sé Sí, que no no, lo sí. es, ¿eh? Soy Sí, sí. consciente. No, Soy pero consciente sí. que todas las amistades tienen complejidad, pero esto, mujeres lesbianas. No hay otro. Che, Y esperá es que eso. te tengo que leer algo. Sí. Con La amiga estupenda, la Mica Genial, inició una serie de novelas que reconstruyen la trayectoria de dos mujeres de los años 50, bla, bla, bla. Sandra Ozzola, una de las dos editoras italianas, decía sobre el secreto de su autoría: confieso que yo he empujado a Ferrante para que escribiese este libro, solo Sandro y yo conocemos su identidad, los dueños de la editorial. Y es la única condición que puso para que pudiéramos seguir editándola. Escucha esto. El 4 de octubre del 2016, la traductora italiana Anita Raja anunció a través de Twitter que, tal como se acababa de publicar en la prensa, ella era Elena Ferrante. No obstante, pedía privacidad anunciando que no quería volver a hablar sobre el tema. Sin embargo, semanas después, Tommaso De Benedetti, famoso por publicar numerosas entrevistas falsas a famosos, confesaba haber sido el autor del falso perfil en Twitter de Anita Raja, declarando ser él Elena Ferrante. Aunque la fiabilidad de Benedetti es escasa por sus habituales engaños, una investigación paralela realizada por el periodista Claudio Gatti parece confirmar esta hipótesis. Sin embargo, Ferrante lo negó y amenazó con no volver a escribir si se seguía investigando sobre su persona. O sea que estamos al día de hoy de vuelta con los rumores y sin saber nada. No, por eso quería ponerte al tanto por las dudas que yo hubiera olvidado algo, pero no. Estamos en un momento donde nadie sabe de vuelta quién es Elena Ferrante.
No le da un Ay, yo no, halo, no no le puedo da algo decir la mejor, le da algo mejor a esos libros eso. Es lindísimo que. Y sí, el anonimato siempre es más divertido, el no saber de dónde salió, quién hizo eso, me encanta. Leí una cosa hablando de eso que no tiene nada que ver, o sí, Ujú. que todas las obras clásicas anteriores al siglo XVII, que están firmadas como anónimo, por ejemplo El Lazarillo de Tormes y otro montón de obras, se empieza a sospechar que eran mujeres, que no podían decir que escribían y que escribían y soltaban los textos sin nombre para que no las persiguieran, para que no las fajaran, para que no les hicieran daño. La cantidad de obras de autor anónimo, que todo el tiempo se dijo de autor anónimo, no de autor o autora, Y no. posiblemente hayan sido escritas por mujeres. ¿No es Ay, tremendo? ¿cómo me gustaría que cuando uno se muere le revelaran todo este tipo de cosas? Ah, que te morís, todos los secretos del mundo los tenés ahí No como un del libro mundo, abierto. los que te interesan. Sí, sí, bueno, todos. Cosas que pensaste durante tu vida, vos te morís y antes de irte a donde sea, lo que sea que haya, hay una salita, te ponen un proyector y te empiezan a contar cosas. No, o mejor, es una biblioteca completa de todos los secretos y vos vas al departamento que te interesa de esa biblioteca. Pero el proyector es más fácil, me acabo de morir, no me hagas trabajar.